Hola chicos, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, espero que bien, espero que la estén pasando muy bien, mejor dicho. Hoy vamos a arrancar con un tema y vamos a tratar de explicar las noxas y los tipos de contagio. Tenemos que tener en cuenta que en salud y en medicina es sumamente importante conocer las noxas y los tipos de contagio. Pero vamos a tratar de explicar qué es una cosa y qué es otra. Primero vamos con una noxa, ¿sí? A ver, vamos a decir lo siguiente. Para que vos te enfermes, tiene que haber algún elemento extraño, ajeno a tu cuerpo, ¿sí? Que te lleve la enfermedad, ¿sí? A esos elementos externos se los denomina noxa o agente patógeno. Vale decir entonces que una noxa o agente patógeno es cualquier elemento que te ponga en riesgo la salud, es decir, que te rompa el equilibrio interno del cuerpo, ¿sí? Eso es una noxa. Y también tenemos que tener en cuenta que para una noxa te haga daño, ¿sí? Te afecte, hay que tener en cuenta cómo estás vos internamente. Por ejemplo, si vamos a suponer como el tema de hoy, con el tema de hoy en la actualidad, si te afecta o si te llega a vos el virus del coronavirus, ¿sí? Si vos estás bien, tu sistema inmunológico está bien preparado, puede ser que te afecte o puede ser que tus defensas lo contrarresten y no te haga daño. Por eso, si un virus llega a varias personas, puede ser que a algunas se enfermen y a otras no, de acuerdo a cómo está su sistema inmune, ¿sí? Bueno, cuando se habla de noxas, es necesario tener en cuenta que las noxas se pueden dividir, ¿sí? Se pueden clasificar de acuerdo al tipo que sean. Y entonces, en la imagen del libro que te voy a mandar, tenés las noxas biológicas, las noxas químicas, las físicas y las socioculturales. Las noxas biológicas se van a referir específicamente a cualquier ser vivo que te puede provocar una enfermedad, como por ejemplo, en este caso, ¿sí? El virus del COVID-19, ¿sí? O por ejemplo, bacterias que te causan, por ejemplo, el cólera, ¿sí? Son seres vivos que se introducen en tu cuerpo y te producen la enfermedad. Después están las noxas químicas, que se refiere a sustancias determinadas, cualquiera, que vos ingerís y te causan enfermedad. Por ejemplo, si tomás un veneno, eso es una noxa química. Después tenés las noxas físicas, que se refiere a todo aquello que está relacionado con el clima, con los cambios de temperatura, con los cambios de presión atmosférica y también a los golpes. Esas son las noxas físicas. Se supone que cuando vos estás y tenés un cambio brusco de temperatura y de presión, eso daña el equilibrio interno del organismo, ¿sí? Esas serían las noxas físicas. Y de última, tenemos las socioculturales. Y esto se refiere a todos aquellos desencadenantes que pueden, sociales y culturales, que pueden desembocar en enfermarte. Y bien podríamos citar el ejemplo de la cuarentena. La cuarentena sería un caso típico de una noxa sociocultural. También, por ejemplo, podría ser una situación de pobreza extrema, en donde no hay dinero para poder abastecerse. Eso también sería una noxa física. También podríamos llamar una noxa sociocultural. También podríamos llamar una noxa sociocultural a una guerra, que también causa desequilibrio internos en el organismo, ¿sí? Eso con respecto a las noxas. Después tenemos los tipos de contagio. Y cuando hablamos de contagio vamos a hablar que tenemos dos tipos de contagio: el contagio directo y el contagio indirecto. Esto referido únicamente a las noxas biológicas, ¿sí? Vimos que hay diferentes tipos de noxas. Bien, en cuanto a las noxas biológicas específicamente, hay dos tipos de contagio: el directo o el indirecto. El contagio directo es aquel donde el ser vivo, virus, bacteria, lo que fuera, se introduce directamente vía aérea en tu cuerpo, ¿sí? Ese es el contagio directo, cuando directamente el ser vivo ingresa a tu cuerpo por sí solo, ¿sí? Cuando se transmite por el aire, por ejemplo. No sería el caso del COVID,
que aparentemente dicen que en aire no dura nada, ¿sí? Y después, por último, tenemos el contagio indirecto. El contagio indirecto es aquel que el ser vivo necesita de un medio de transporte para llegar a tu cuerpo. Y teníamos acá para citar, por ejemplo, el caso típico de la enfermedad que es el mal de Chagas, enfermedad que vamos a ver después en unas clases. El mal de Chagas es una enfermedad, ¿sí?, en donde un pequeño bichito, un ser vivo, que ya vamos a ver cuál es, se llama específicamente Trypanosoma cruzi, ¿sí?, ingresa en tu torrente sanguíneo. Pero no viene por sí solo, sino que viene a través de un bichito que es una especie de cucaracha, que es la vinchuca, ¿sí? Entonces, el ser vivo que va a entrar a tu organismo necesita que alguien lo lleve. ¿Quién lo lleva? En este caso, la vinchuca. Entonces, eso es un contagio indirecto, porque el animal que te va a ocasionar la enfermedad, el bichito microscópico que te ocasiona la enfermedad, tiene que llegar hacia vos por intermedio de otro. Eso es entonces ese contagio indirecto. Y aquellos elementos que trasladan la noxa que a vos te va a enfermar se denominan vectores. Es decir, que si tomamos una enfermedad del mal de Chagas, por ejemplo, la noxa sería el Trypanosoma cruzi y el vector, que es aquel que lleva la enfermedad o el bichito hacia vos, sería la vinchuca. Ese es el contagio indirecto. También, por ejemplo, en una enfermedad más común, como por ejemplo la hepatitis, ¿sí?, el contagio también es indirecto, porque se puede producir a través de todos los elementos que están en contacto con una persona contagiada. Por ejemplo, vos usás los cubiertos de una persona que está enferma de hepatitis y seguramente, si esos cubiertos no están bien esterilizados, vos también te vas a enfermar. Entonces, los elementos de cocina, los cubiertos, serían en este caso el vector que te lleva a vos a que te enfermes, ¿sí? Bueno, espero que esto te haya servido de explicación para saber qué es una noxa y cuáles son los tipos de contagio. Dale, nos vemos en el próximo video. Chau, buena semana para todos.